Llevo varios días queriendo hacer esta tarea. Hoy vamos a tapar el agujero del horno. Os voy a enseñar un poco lo que he ido haciendo esta mañana para preparar todo. Vale, lo principal es que he limpiado todo y estaba lleno de, obviamente, arena, hollín. Había también esta estructura de madera que estaba básicamente por toda la parte de abajo del horno y que se convirtió en carbón, obviamente. No sé si serían, bueno, como la estructura antigua del horno, ¿vale? He puesto este puntal y está un poco apretado y lo he atornillado para asegurar que no se mueva. Pero realmente, ya os digo, o sea, le estaba aquí dando meneos y haciendo de todo y no se ha movido ni una piedra. Entonces, lo he puesto más que nada por seguridad para mí. Por otro lado, he puesto el nivel para que más o menos sepa dónde tenía que llegar la pared. Si os fijáis, la he puesto a ran de la pared que continúa. Esto también lo he hecho porque aquí arriba lo que me dijo el arquitecto es que esto no lo quitase, lo que sería el ladrillo antiguo, pero que sí que quitara el hollín para que se pudiera adherir mejor el mortero de cal. Entonces he limpiado con un cepillo de púas todo lo que he podido de ladrillo y de hollín. Es un poco rollo porque el hollín está bastante impregnado, está bastante agarrado al ladrillo, entonces he hecho lo que he podido. Vale, voy a ir haciendo, voy a ir explicando y vais a ir aprendiendo igual que yo, porque sinceramente estoy un poco nervioso porque esto no lo he hecho en mi vida. Sí que es verdad que he preguntado mucho, he intentado instruirme lo máximo posible. Aprenderemos todos juntos. Vale, se me ha ido la olla. ¿Por qué no hacer un detallito así molongo? La idea es poner ahora una base de tochos que recuperamos de aquella pared. Ya los he limpiado, los he cepillado con la radial hace 5 minutos y los he mojado bastante para que no absorba la humedad del cemento. Entonces, la idea es poner en este sentido toda la línea de tochos y entonces simular a que esto era la base del horno y esto es la cúpula del horno. La idea es mantener los tochos que se vean. No sé si será posible, pero bueno, siempre podemos quitar como un poquito una hilera y poner trocitos así para hacer la simulación de que ahí había el horno. O sea, nos da pena quitarlo porque al final es un pedazo de historia, pero bueno, sería como el guiño de recordarlo, ¿no?
Pues más o menos así ha quedado. Tengo que parar ya porque básicamente, bueno, tengo que dejar que se seque y que asiente todo un poco porque le he metido bastante caña hoy. Claro, el tema es que el hueco que veis ahí que me falta me es muy difícil ya trabajar ahí porque tengo que meterme ahí, no quepo, me doy contra el techo, me doy contra el puntal, no veo bien, no me caben las manos. Entonces al final he hecho hasta donde he podido más o menos y nada, lo que voy a hacer ya empezaré hoy un poco, pero sobre todo mañana. Todo esto es una capa de tierra que está rellenando lo que sería la cúpula. El tema de por qué puse el puntal es para trabajar mejor sin preocuparme de nada, porque claro, con el movimiento y tal de yo subirme aquí a la plataforma, cada vez que vibraba se ha ido como cayendo tierra. Y fijaos aquí. Todo esto está pendiente de un hilo. Entonces, claro, si esto se cae, seguramente se caiga toda esta parte de la cúpula y demás. Entonces, empezaré por arriba, que seguramente cuando empieza a menear por aquí, a lo mejor esto se cae y se cae todo y se lía la de Dios en polvo. Pero bueno, ¿veis? ¿Os fijáis? Hola. Ya es el segundo que me encuentro. Si alguien sabe para qué servía esto, que nos lo ponga en comentarios. Horno fuera, entonces me voy a liar ahora a quitar el hierro y el cemento portland que queda ahí y vamos viendo. Bueno, conseguido. La verdad es que estoy sudando, porque no creía que me iba a costar tanto. Aparte de que estaba entrado más o menos un palmo, aquí la punta la abren, está así, y esta está asa. Abren las puntas, entonces claro, en el fondo queda como muy collado. O sea, yo puedo moverlo así, pero no puedo traérmelo. Entonces al final con la maza he podido sacarlo un poco. Lo que me he fijado es que esta pared está un poco turbulenta. Si os fijáis, me he encontrado ahí un agujero bastante guapo. Y entonces claro, el agujero que he dejado ahora por el hierro, pero luego también aquí hay mucha piedra suelta. Antes de quitar esto, lo que voy a hacer es rellenar un poco porque, bueno, a ver, nunca está de más. Y así yo me quedo tranquilo y ya está. Voy a romper ahí un poco, aprovechando ahora que tengo la plataforma y hasta donde llegue.
¡Pam, pam, pam, pam! Voy a quitar la pica y el váter. ¿Sabes cuando los hermanos que reforman es como, vale, y ahora los propietarios van a quitar el váter? With a little preparation, you can do most of the demolition yourself. Removing flooring, old tile, and taking out dated bathrooms, all you Y se descojonan. Es Bueno. mi momento. A ver. Ah, bueno. Hombre, esto sí. Es muy fácil. La parte divertida, ¿no? Sí, en teoría está suelto. O sea, menealo un poco, para un lado y para el otro. Ahí. Y ahora para adelante. Lo has roto. Se ha roto. Vale. ¿Puedes tú sola con todo? Yo creo que sí. Yo creo que no. Ups. Da igual. Un genio. Bueno. Está meando, ¿no? Sí, cuidado que te estás echando encima. ¿Qué? Estoy meando. Bueno, como Jem ya ha quitado el váter y demás, ahora sí que podemos mover un poco el tema del agua. Es dar la tubería del agua, entonces lo que tenemos que hacer es, como hay un montón de tuberías por las paredes y demás, voy a hacer como test para poder conectar la manguera y así tener agua pues tanto en la parte de aquí de adelante como en la parte de atrás. Entonces nada, iremos con piezas así con el tubo de plástico. Realmente aquí lo que quería hacer es una llave aquí, que es de la general, luego la T y luego aquí me hubiera gustado poner una llave, pero ahora mismo no tengo, y luego aquí ya para conectar la manguera. Y entonces esta T, el otro va hacia lo que sería el porche. ¿Veis? Llega aquí y entonces aquí ya conectaré pues otra toma para la manguera y entonces así tengo agua aquí, atrás y adelante. Buenos días. Hoy el objetivo es bastante claro. Por un lado tenemos que nos va a llegar el material de los tochos de Jero hoy, tanto para rellenar este hueco como para rellenar este otro. Y mientras tanto lo que tengo que hacer es repicar toda esta pared y toda esta pared. Acordaos que aquí ya no tenemos ni el váter ni el lavamanos, porque ayer estuvimos con Jem quitándolos. Lo que tampoco tenemos es agua, porque también la cortamos e hicimos tracción nueva provisional para colocar mangueras, y por lo tanto aquí ya no hay agua, entonces ya podemos anular este tubo, podemos quitarlo, que pasa por aquí y demás. También porque tenemos que repicar esto para rellenarlo con el mahón. Y nada, hoy voy a ir a saquísimo, o sea que no sé si hablaré mucho, pero esa pared hoy tiene que estar repicada. No os voy a aburrir con otro vídeo a cámara rápida de repicar, o sea que... Uf. Parece que ha sido rápido, ¿eh?